Adelante. chance de que comparte chance de que no me dio sana yo ama shiga tsipe kimuni ono ya se ibu ya kenya la kencha no baman solo de pasar kuna yo soy una chica con mucho gloria no ve más al pastor de donde ya yo creo siempre quiere que los chinos me caigan suena de uno César ni tan mal yo creo que se estima cubista con esta que no soy ya se me acaba con ya más al diciembre en para culan montaña casi siempre es cuando se cae su batida se sacan lo mejor para ello ya uno pero se dice la cula china chance si si cuando se conecta que no nos sacan no que no más América más que solo sí mucha cura que uno nadie se mucha cura Dios me acompañe.
Timo Kuriate, que el 19, Parso Kimboyani, Raskia, Pimur Pimaku. Para Haka Kwakujet Male Maria Marisela, Escachani Huega, Shanga, Pacuari Cuchinia, y Simbosito Nanip, Andaran Cerro de Aula, Imbo, Matzatzapiku. Queridos hermanos, llenos de alegría, nos reunimos en este día en nombre del Señor para celebrar y acompañar a Víctor Hugo y Diosana en el día en que se disponen a celebrar el sacramento del matrimonio. Para ellos este momento es de singular importancia. Por eso, acompañémoslo con nuestro cariño, amistad y oración fraterna. Escucharemos atentamente con ellos la palabra de Dios que se nos va a dirigir hoy, y después, como iglesia, invocaremos a Dios Padre unidos a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, para que acoja complacido a estos hijos suyos y los bendiga y les conceda vivir siempre unidos. Sean bienvenidos a la casa del Señor, Víctor Hugo y Diosana. Bendice este vestido que es símbolo de la pureza de su alma y de su corazón. Que la gracia y la paz de Cristo el Señor, Hijo de Dios e Hijo de María, esté siempre con ustedes. Hermanos, hermanas, sean bienvenidos a esta gran celebración de este matrimonio, de esta alianza, que seremos testigos de estos hermanos nuestros, de Víctor Hugo y Diosana.
Pedimos por ellos, pedimos por sus familias, pedimos para que el Señor en esta nueva etapa de sus vidas como esposos cristianos que van a hacer más adelante, los bendiga y los proteja el Señor. Pues para comenzar estos sagrados misterios, pidamos al Señor también perdón de nuestros pecados diciendo juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios nuestro, que al crear al género humano quisiste establecer la unión entre el hombre y la mujer, une en la fidelidad del amor a estos hijos tuyos, Víctor, Hugo y Diosiana, que van a contraer matrimonio, para que siempre den testimonio con su vida del amor divino que hoy los trae al altar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, escuchemos con atención la palabra del Señor. El libro de Tobías, la noche de su boda, Tobías se levantó y le dijo a Sara: levántate, hermana, supliquemos al Señor nuestro Dios, que tenga misericordia de nosotros y nos proteja. Se levantó Sara y comenzaron a suplicar al Señor que los protegiera, diciendo: bendito sea Dios de nuestros padres y bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Que te bendigan los cielos y todas tus criaturas por los siglos de los siglos. Tú creaste a Adán y le diste a Eva como ayuda y mano. Tú dijiste: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacer a alguien como él para que lo ayude. Ahora, Señor, si yo tomo por esposa a esta hermana mía, no es por satisfacer mis pasiones, sino por un fin honesto, compadecente, Señor, de ella y de mí, y haz que los dos juntos vivamos felices hasta la vejez. Y los dos dijeron: amén, amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos los que aman de corazón los mandamientos del Señor. Dichosos los que aman de corazón los mandamientos del Señor. Al pobre dan limosna, obran siempre conforme a la justicia. Su frente se alzará llena de gloria. Dichosos los que aman de corazón los mandamientos del Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, vivan amando como Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros. Respétense unos a otros por reverencia a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Por lo tanto, así como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra, pues Él quería presentársela a sí mismo toda resplandeciente, sin mancha ni arruga,
ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así los maridos deben amar a sus esposas como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso, abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Este es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. En una palabra, que cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: «Ya no tienen vino». Jesús le contestó: «Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no ha llegado mi hora». Pero ella dijo a los que servían: «Hagan lo que él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra, de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: «Llenen de agua esas tinajas», y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: «Saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta». Y así lo hicieron. Y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: «Todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora». Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. La primera lectura que acabamos de escuchar, que es del libro de Tobías, es la parte en donde ellos en su matrimonio después van a orar y van a pedir al Señor la asistencia para que el comienzo de esta unión o de esta alianza sea bendecida por Él. Y es la parte que también les quiero invitar a ustedes, Víctor y Diosiana, a que oren como esposos que van a hacer al ratito. Oren como esposos que van a salir de esta iglesia y a vivir en su casita. Oren, pidan al Señor la luz del Espíritu Santo continuamente, ¿sí?, para que puedan caminar juntos en este nuevo etapa de sus vidas. La oración, pedir al Señor la oración siempre, 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 ¿sí? No se cansen de pedirle al Señor la fortuna, la bienestar, los negocios, las cosas buenas y todo. Pidan, y sobre todo la unidad de su matrimonio, ¿sí? 2, el diálogo. Les invito mucho, mucho a que estén hablándose, platicándose, diciéndose las cosas buenas y a veces las cosas no tan buenas, porque va a haber roces, va a haber un poquito de confrontación y es importante que ustedes lo resuelvan juntos, ¿sí? Por eso es necesario dialogar, ¿sí? Aguas. Dialogar, hablar tranquilamente. Oye, yo pienso esto.
oye, ¿cómo ves aquello? Oye, así va a ser, o ¿cómo ves tú si se hace mejor así o así o ya? Hablar continuamente, dialogar de todo, ¿sí? De todo lo que pasa, de todo lo que siente, de todo lo que quiere. Es importante que el esposo hable a su esposa y la esposa hable a su esposo de lo que piensa, de lo que dice, de lo que quiere, de lo que siente, de cómo está, de cómo, todo esto, ¿sí? Es importante, porque si no, lo va a ir a buscar en otro lugar. Quien le atienda, quien le hable, quien le dialogue, quien le diga. Si no lo encuentra en casa, va a buscar por otro lado. Y si no, lo va a buscar ¿en dónde? Aquí en el internet, aquí en el celular. Ahí el celular, ahí va a buscar el marido para que le hablen, para que le digan cositas y todo. Personas que no son su esposa. El hombre, la mujer lo mismo, ahí en el celular va a encontrar gente que le va a decir cositas bonitas y todo. Si el esposo no le dice, si no lo atiende. ¿Sí? Ahí en el celular encontramos muchas cosas buenas, pero también muchas cosas malas que hacen que la persona se sienta deslindada de la otra persona. ¿Sí? Es importante, Víctor y Diosiana, que hablen. Por eso les digo, hablen, comuníquense. No le manden WhatsApp, no le manden mensajitos, ya lo saben. No, dile, háblale. ¿Dónde estás? ¿Ya viniste? ¿Ya vas a llegar? ¿O qué onda? ¿Cómo hacemos aquello? ¿Ya llevaste? ¿Compraste? Sí, háblense, aunque sea por el celular, pero háblense. No lo dejen ahí a la desidia. Porque regresando a casa, ¿qué? Y te dije que no sé qué, y empieza el pleito. No, pues tú lo ibas a traer, y empieza el pleito. Sencillas, cosas sencillas. Hay cosas más grandes. Por eso es importante que se dialoguen. Cuando yo comienzo a no decirle nada a mi esposa, a mi esposo, por vergüenza, por miedo, por X o Z, ya no le digo nada, me lo quedo, ya estoy comenzando a serle infiel desde ahí. Ya no comunico nada, me lo callo o simplemente, ¿para qué? Ya no hablo. Entonces comienzo ahí estoy abriendo la puerta a la infidelidad, porque después voy a decirle a otra persona que no es mi esposo o mi esposa, pues todo. Y ahí está el asunto. Ahí con el celular, ahí le estoy metiendo, me manda foto, y yo le mando foto. No, por favor, eso no puede ser. Muchos matrimonios se han perdido por esos detalles. Hablo y les recomiendo que hablen, digan, comuníquense. Si se pelean no hay problema, tendrán que ponerse las paces después, pero díganse, háblense. Es importante. No lo presupongan, no lo digan, ya lo saben, no, díganse. ¿Sí? Y 3, en la carta de San Pablo hoy habla de que la esposa respete al esposo, pero que el esposo también ame a su esposa. ¿Sí? Que no la maltrate, que ame a su esposa, que se entregue a su esposa, que el trabajo que hace es para la familia. Todo lo que tiene el esposo es de la esposa y todo lo que tiene la esposa es del esposo, comparten lo mismo. Al rato lo vamos a hacer en el rito de las arras. Compartimos juntos. Yo no tengo cosas mías, ni ella tiene cosas suyas. Tenemos cosas en común. Hasta la misma familia, el mismo apellido, papá, hijos y todo, ¿verdad? Todo es en común en la familia. Por eso San Pablo dice que la mujer respete a su esposo, pero que el esposo ame de verdad a su esposa, que no le sea infiel. Sí, que se respeten ambos también, que ambos son de la misma nididad, hijos de Dios, pero el hombre es la cabeza de la familia, dice San Pablo. El hombre es la cabeza, la autoridad, pero junto con la esposa van caminando juntos para en los hijos y en la familia decidir. Pero el hombre decide importante con su esposa, ¿sí? La toma en cuenta siempre. No solamente él decide, sino que también toma en cuenta a la mujer.
en las decisiones que vaya a tomar. Para eso la escogió también, para que le ayude en todas las cosas, para que compartan en todo. ¿Sí? San Pablo dice eso. Y hoy en el Evangelio sale el curioso, el vino de la alegría. Todo el mundo pensamos que el vino de la alegría es nada más para el chupe, ¿verdad? Y el estar alegres. No, sí, también, pero no. Aquí en el caso del Evangelio de las bodas de Canaán, el vino de la alegría significa eso, estar contentos porque estamos juntos, estamos contentos porque vivimos juntos, estamos contentos porque nos queremos y nos amamos. El vino de la alegría es el sentido bíblico que tiene hoy para ustedes, Víctor y Dosiana. El vino de la alegría, no solamente para estar contentos físicamente y con tantito vino, no se refiere a eso, sino a algo más profundo, que en el camino del matrimonio, de la alianza que ustedes van a tener al ratito, van a hacer, sean alegres, contentos, con ustedes mismos y con los demás, ¿sí? Que no los vean trompudos, que no los vean enojados, que la afabilidad, la cordialidad en su casa se vea por el trato con los demás. Ese es el vino de la alegría. Y Jesús hace este milagro para que la fiesta, la boda continúe, pero también que estos novios no pierdan ese sentido de su alianza, la alegría de vivir juntos, ¿sí? La alegría de estar juntos. A eso se refiere, más que de lo otro, del chupe, de la emborrachera y todo lo demás. No, eso no, ¿sí? Se refiere más a este tipo de idea teológica que está presente en esta fiesta, en estas bodas de Canaán, la alegría de estos novios. Y eso es lo que le digo a ustedes también, Víctor y Diosiana, la alegría. Manténganse alegres, sean contentos, ¿sí? Entre ustedes y con los demás. Pues felicidades y ánimo a seguir adelante, ¿verdad? Son ustedes testimonio en nuestra comunidad de esta decisión que toman hoy el día para poder casarse. La alianza que van a hacer al ratito, ¿verdad? De vivir juntos durante toda su vida. Es un testimonio para toda nuestra comunidad, sobre todo para nuestros jóvenes que ahora ya no se quieren casar. Nada más quieren juntarse y ya se acabó. No, tienen que solidarizar, o sea, hacer sólido esta alianza a través del matrimonio. Y toda la comunidad aquí presente los va a ayudar a caminar con su oración. Ellos y yo y todos aquí nos comprometemos a pedir por ustedes para que su matrimonio vaya caminando. Va a haber baches, va a haber maneras, va a haber desánimos, pero el chiste está que la comunidad completa aquí presente, los que creemos en Cristo, podamos pedir por ustedes para que caminen juntos y alegres, contentos, fieles uno al otro. Pues felicidades, ¿verdad? Felicidades a ustedes. Damos un fuerte aplauso a los novios. Felicidades. Hermanos, estamos aquí junto al altar de Dios para que confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la Iglesia y ante esta comunidad cristiana que los presenta. Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes se tienen. Él, que los consagró un día con el santo bautismo, los enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir las obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea, les pregunto su intención de casarse. Víctor, Hugo y Diosiana han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione. Sí, vengo. Sí, vengo. Sí, vengo, Libre. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda su vida? Sí, estoy dispuesto. Sí, acepto. Sí, estoy dispuesta. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos
y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesta. Ahora pues, que ya quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su iglesia. Agarren sus manitos, únanse, agarren la mano y vean y expresen este sentimiento, este querer estar juntos para toda su vida. Yo, Víctor Hugo, te acepto a ti, Diosana, como mi esposa y prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Diosana, te acepto a ti, Víctor Hugo, como mi esposo y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que unió a nuestros primeros padres en el paraíso, confirme este consentimiento mutuo que ustedes han manifestado ante la iglesia y en Cristo les otorgue su bendición, de manera que lo que Dios ha unido nunca lo separe el hombre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendice, Señor, este matrimonio. Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Envía, Señor, tu bendición sobre estos anillos, sobre estas arras, sobre este lazo y estas cruces y esta Sagrada Escritura y medallitas, ¿verdad? Y estas medallas, para que quienes lo van a llevar se guarden absoluta fidelidad y gocen de la paz que da el cumplir tu voluntad y vivan siempre amándose mutuamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Diosana, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Víctor Hugo, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Diosana, recibe también estas arras como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré, y que no falte lo necesario en nuestro hogar. Víctor Hugo, yo las recibo con prenda de la bendición de Dios y en señal de los bienes que vamos a compartir. Víctor Hugo y Diosana, reciban el libro de la Sagrada Escritura que contiene la palabra de Dios, que esta palabra sea fuente de luz y de vida en el camino que hoy emprenden como esposos cristianos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El lazo yo le voy a indicar a la madrina cuándo lo ponemos, ¿vale? Falta nada más que le pongan los celestos y luego el Cristo. Víctor Hugo y Diosana, reciban este crucifijo en este símbolo de nuestro Señor Jesucristo que murió por nosotros. Ante este crucifijo los invito a que hagan su oración continuamente como esposos cristianos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después se los van a dar, ¿verdad? Y lo ponen ahí en su casita.
Vamos a tener esta oración pidiendo al Señor por estos hermanos que acaban de ser esposos. Hermanos, invoquemos ahora confiadamente a Dios Padre y pidámosle que escuche nuestra oración por estos nuevos esposos, Víctor Hugo y Diosiana, por la Iglesia Universal y por toda la familia humana, y a cada petición diremos: te rogamos, óyenos. Para que Dios les conceda a Víctor y a Diosana salud y paz, trabajo, alegría, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que, apoyados en la fuerza divina, hagan de su casa un hogar acogedor, verdadera iglesia doméstica, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los papás de Víctor y Diosana se alegren al contemplar el matrimonio de sus hijos y vean en él el coronamiento de sus esfuerzos por educarlos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Dios Todopoderoso, que desde el principio del mundo santificaste la unión matrimonial, escucha nuestra oración y haz que los nuevos esposos, Víctor Hugo y Diosiana, consigan con abundancia los bienes que para ellos te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomemos asiento, presentemos al Señor nuestros dones cantando. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Porque con el yugo suave del amor y el vínculo indisoluble de la paz, hiciste más fuerte la alianza nupcial, para que aumente los hijos de tu adopción por la fecunda honestidad de los matrimonios cristianos. Por él, con los ángeles y los santos, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen
y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Víctor, Hugo y Diosiana, ustedes como esposos cristianos están ya unidos para siempre. En este momento en que la Santa Madre Iglesia va a implorar solemnemente la bendición de Dios sobre ustedes, se les va a colocar el lazo, símbolo de la unidad indisoluble que por el amor y por la mutua entrega deberán vivir todos los días de su vida. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Acuérdate de tus hijos, Víctor Hugo y Diosiana, que en Cristo hoy han fundado una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Hermanos, roguemos humildemente a Dios nuestro Padre, que derrame la gracia de su bendición sobre estos hijos suyos de Víctor Hugo y Diosiana, que acaban de contraer matrimonio en Cristo, y a los que unió en santa alianza por el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo que van a recibir, los haga perseverar en su amor mutuo. Padre Santo, que hiciste a los hombres a imagen tuya y los creaste varón y mujer para que, unidos en la carne y en el espíritu, fueran colaboradores de tu creación. Tú, Señor, tú que para revelarnos el designio de tu amor, quisiste dejarnos en el amor de los esposos, un bosquejo de la alianza que hiciste con tu pueblo, a fin de que, contemplado como el sacramento en la unión conyugal de tus fieles, quedara patente el misterio nupcial de Cristo y de la Iglesia. Extiende sobre estos hijos tuyos, Víctor Hugo y Diosiana, tu mano amorosa e infunde en sus corazones la fuerza del Espíritu Santo. Concédeles, Señor, que en la comunidad sacramental que hoy inician, se comuniquen los dones de tu amor y siendo el uno para el otro signo de tu presencia, sean un solo corazón y un solo espíritu. Concédeles también que sepan conservar y proteger su nuevo hogar y formen a sus hijos según el Evangelio para que así queden estos algún día incorporados para siempre en la familia eclesial. Colma de bendiciones a tu hija Diosiana, para que pueda cumplir los deberes de esposa y madre, dé calor a su hogar con un amor puro y con su afabilidad lo adorne. Bendice también a tu hijo, Víctor Hugo, para que cumpla dignamente su misión de esposo fiel y de padre providente. Concédeles, Padre Santo, a estos hijos tuyos que han unido sus vidas ante ti y quieren ahora que por primera vez como esposos cristianos acercarse a tu mesa, a participar algún día
alegremente del banquete celestial por Jesucristo nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Decimos: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta, Señor, nuestros pecados, sino más bien la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos alegremente un abrazo de paz. Los novios igual. La paz del Señor, la paz del Señor, la paz del Señor, todo mojadito. La paz del Señor, la paz del Señor. ¿No hay ministro? No hay ministro. ¿Usted es ministro? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cristo.
Nos ponemos de pie. Dios y Padre nuestro, por medio de este sacrificio de salvación, protege con tu providencia a la nueva familia que has instituido por medio de Víctor Hugo y Diosiana, y unifica en un mismo corazón a los que uniste en una santa alianza, y has alimentado con un mismo pan y un mismo cáliz. Por Jesucristo nuestro Señor. Víctor Hugo y Diosiana, que el Eterno Padre los conserve unidos en el amor, para que la paz de Cristo habite en ustedes y permanezca en su hogar. Amén. Que tengan en los hijos una bendición, en los amigos un consuelo y en el trato con todos una paz verdadera. Amén. Que sean testigos del amor de Dios en el mundo, para que los pobres y afligidos, habiendo encontrado en ustedes ayuda y consuelo, los reciban con gratitud algún día en la casa eterna del Padre. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En la alegría del Señor podemos irnos en paz. Un fuerte aplauso a los esposos. ¡Felicidades! Pues felicidades, ánimo, felicidades, felicidades, que Dios los bendiga a ustedes. Vamos a despedirnos antes de la Virgen diciendo todos juntos: Dulce Madre, no te alejes, tuviste en una parte. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un fuerte aplauso a los esposos. ¡Felicidades! ¡Ánimo! Ahora sí cantamos.
Ya sé por eso.
también, que es una finca
padre. Vamos a ver. Anda, sin dicho, hay que pero favor, no, compañía de vida, ¿cómo te hacemos? No, veo a tu mera. Gracias a ti, me llora, ni de hija de presidente, ¿cómo te hacemos? Digo que esto Nachos, padre, no es nachos. Nachos que te nachos que.
Dios me ama.
Y esta va para mi tata, Efraín Esquivel Domínguez. Así suena el son, michoacano. Dios me apoya. Anda y
Right.
Amor mío, así nura papasi.
Pena. Yes,